Habitamos el mundo en cada paso, en cada calle y en cada espacio que nos rodea. Nuestro entorno nos moldea tanto como nosotros lo transformamos. Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para quienes caminan, sienten y reflexionan sobre el territorio a través de su andar. Hola, ¿quieren que les tome la foto? Con gusto. Vamos, colóquense. ¿Están listos? Sonrían. 3, 2, 1. Listo. Les tomé varias fotos. Espero que les gusten. Qué linda pareja. Siento que salieron muy bien en la foto. ¿Será porque la habré tomado yo? Bueno, experto no soy. Pero tampoco me considero malo. Digo, hoy en día, ¿quién no podría tomar una foto? En todo momento, la mayoría de las personas están tomando fotos a todo y a todos. Pero, ¿por qué le estamos tomando foto a todo? Vaya, no siempre fue así. Mi madre me ha enseñado algunas fotos de años atrás, pero no tantas como yo esperaba. A ella le encantan las fotos. Le toma foto a todo. Aún así, creo que no tiene muchas fotos suyas. ¿Por qué será? ¿Era más caro tomarse una foto? Mira, qué lindo se ve ese árbol. Y con el atardecer, es hermoso. Le tomaré una foto. No puede ser. No pasaron ni 5 minutos entre lo que pensé y lo que hice. Ya hice otra foto. Pero esta foto quedó muy bien. A mi mamá le encantará verla. Se la voy a mandar. Mira, viene de regreso la pareja. ¿Acaso quieres otra foto? Con gusto. Vamos, si quieren hagan otra pose. ¿Listos? 3, 2, 1. Perfecto, aquí está. Parece que soy bueno. No creo saber nada relacionado a la fotografía, pero me encanta tener la oportunidad de poder tener un aparato para hacerlo. De hecho, en casa debe haber más fotos. Voy a ver las que tengan impresas. Escúchame decir eso. Fotos impresas. Nadie dice eso. Solo son fotos. Bueno, pero si son tan valiosas, ¿por qué ya nadie imprime las fotos? Llegando a casa, debo buscar lo que tenga de fotografía. Pues bienvenidos todos a esta nueva temporada de Habitando Ando. Estamos en nuestra temporada número 6, episodio número 1. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el tema de la fotografía. Habitantes, ¿ustedes conocen el valor inmerso y multifacético que ya abarca tanto en lo personal como social, artístico, territorial y espacial la fotografía? Esta fotografía ha servido para documentar cambios sociales, conflictos, además de momentos históricos y generando conciencia, además de catalizando momentos importantes. Creo que hoy en día la fotografía trasciende barreras de lenguaje y de cultura y transmite mensajes y emociones de manera universal. Algo que es interesante hoy en día es que con la tecnología que contamos en nuestros teléfonos celulares, nos han acercado a capturar todos estos momentos de manera más fácil, de manera más sencilla y en enormes cantidades. Sin embargo, hace algunas décadas el tomar la fotografía era un momento diferente. Habitante, acompáñenos a escuchar cómo un hallazgo de nuestro invitado especial nos permitió conocer una reserva de negativos fotográficos que capturan la ciudad de Puebla poco más de 70 años atrás y nos explica el valor artístico, cultural, tecnológico y territorial que tenían estas fotografías. Así que sin más, Ale, ¿podemos dar la bienvenida? Claro que sí. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el maestro Javier Rezo Oviedo. Él es licenciado en Comunicación por Ibero Puebla y maestro en Administración de las Artes Visuales por la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Yo soy Alejandra Chamorro. Y yo soy Rodrigo Tenorio.
Y bueno, esperemos que esta charla con el territorio les sea de su agrado. Javier, adelante, bienvenido a Habitando Ando. Mil gracias, Rodrigo y Ale, por la invitación, y me siento muy contento de poder compartir con los demás este hallazgo, este tesoro que esperamos sea de su interés y que además pues los motive a conocer, descubrir esta colección, ya sea que sean aficionados a la fotografía, que sean investigadores o simples curiosos para conocer el pasado de nuestra ciudad. Nosotros encantados. Ahora, platícanos, ¿cómo es esto de la fotografía, el territorio, las sociedades? Quisiéramos empezar sabiendo cómo es que te encuentras este acervo de negativos fotográficos. Bueno, mira, estos negativos yo no los encontré, pero llegaron a mí, y esta historia comenzó cuando Mario Luis Fuentes Alcalá, nieto del fotógrafo Rafael Fuentes, es llamado por su tía Ruth y le dice: Mario, necesitas ir al estudio fotográfico que tuvimos hace años en la calle 5 de Mayo, a menos de una cuadra del Zócalo de Puebla. Necesitas ir a desmantelar el estudio. Ya ese estudio había dejado de funcionar algunos años atrás, y entonces Mario va a este estudio y empieza a llevarse los equipos que encontraba. Imagínense que habían ampliadoras, cajas, botellas con solventes, con químicos que se usaban en ese momento, entre otras cosas. Mario ya estaba a punto de subirse a su camioneta cuando de pronto descubre que en el tapanco hay 416 cajas que contenían muchas fotografías. Él no lo sabía en su momento, pero después descubrió que casi había por ahí 40,000 negativos de 1936 a 1949. Y entonces, bueno, Mario guardó estas cajas, estos negativos, los empezó a observar y revelaba poco a poco algunas de ellas como su abuelo le había enseñado, pero no fue hasta muchos años después que él dona esta colección a la Fundación Espinosa Ru García para su conservación, su difusión y su cuidado. Así es como llega a mí, porque la fundación me busca y me dice: Javier, ya ellos, los de la fundación me conocían por otros motivos profesionales, y me dicen: ¿qué podemos hacer con esta colección? Y entonces ahí fue que pues le sugerí revisar todos los negativos, escribir acerca de lo que se encontraba en los negativos, incluso publicar un libro y después una exposición interactiva. Y eso fue lo que se hizo, y al final pues ese tesoro afortunadamente ha salido a la luz y pudimos compartir que este estudio, propiedad de Rafael Fuentes, que se llamó Foto Azul, pues fue un estudio democrático, incluyente, que incluyó, bueno, a mucha gente de Puebla, y que también nos hablaba de los usos y costumbres de la ciudad de Puebla en esos años. Y justamente abordando este tema de primero hacer el trabajo de revisar las fotografías, entonces yo quisiera saber de qué manera se fue interpretando este trabajo de años de don Rafael Fuentes y también de su estudio azul, que sabemos que capturó estas dinámicas sociales y también estos espacios urbanos y rurales de la región. Gracias, Ale. Pues la interpretación no fue solamente a mi gusto. Vale la pena señalar que cuando me llegaron estas cajas y que me di cuenta que eran casi 40,000 negativos, porque a mí la fundación en un principio me dijo son alrededor de 3,000 negativos, pero cuando me di cuenta al revisarlas y el tiempo que me llevaba en hacerlo, pues invité a otra persona más, a Horacio Correa, que en su momento estaba como director de comunicación del Museo Papalote, a que encabezara este proyecto conmigo. Y la interpretación, pues mira, se basó en poder, además de revisar, poder también identificar las fotografías que valían más la pena, que nos hablaran del contexto, que nos dijera
acerca de lo que sucedía en Puebla. Y para eso pues nos asesoramos con varias personas, entre ellas Lilia Martínez, que ella tiene una colección importante de fotografía en Puebla. Es una persona que nos guió en este tema de poder identificar y eventualmente catalogar. Y posteriormente, pues armamos un equipo de historiadores que nos ayudaron a investigar primero lo que sucedía en Puebla entre 1936 y 1949 y en México un poco. También que nos ayudara a hablarnos acerca de las fotos que se tomaban y qué fotógrafos existían en Puebla en esos años, cuál era el contexto de este tipo de comercio. Y eso, Ale, lo que a Horacio y a mí nos dio fue insumos para poder interpretar estas fotografías. Gracias a conocer la historia de Puebla, conocer la historia de México en esos años, los movimientos obreros, la población, entre otras cosas. Y fue a través de este trabajo que llegamos a ciertos hallazgos, a esta interpretación que luego pudimos compartirlas a través del libro y la exposición. Oye, Javier, y en ese aspecto, estamos hablando de un periodo más o menos de los años 30 a 40. ¿Qué se vivía, por ejemplo, en nuestra ciudad de Puebla, ¿no? Porque al final estas fotografías son el reflejo. ¿Qué es lo que tú has podido ver en estas fotografías y cómo es que se están interpretando con el territorio? Pues mira, en México en general, en el país, pero también en Puebla, no fue ajeno, pues fue un momento de modernidad, de industrialización, de crecimiento. Incluso empezaba a haber un crecimiento urbano en Puebla, pero también era una época de diversidad, en donde Puebla no fue ajena a migraciones, incluso españoles y personas de otras latitudes que llegaron a Puebla y que además conformaron de alguna forma la sociedad de entonces, incluso la que ahora vivimos. Era un momento en el que la familia era importante, en el que compartir a otros quién soy, qué estudié, quiénes forman parte de mi familia era importante, en donde se estaba construyendo también la idea de nacionalismo. O sea, acuérdate, Rodrigo, pues que también en esos años el muralismo, por ejemplo, era una forma de construcción también de nacionalidad y de símbolos de lo que se supone que nos caracterizaba como mexicanos. Si quieres, hasta de alguna manera impuesta, ¿no? Pero que mucha gente asumió. Entonces fue un momento de construcción también de ese nacionalismo. Y en Puebla las cofradías y los ritos también eran importantes. El matrimonio, el bautismo, los 15 años, las primeras comuniones, desde luego que las bodas, eran festividades o celebraciones que fueron muy, muy importantes para la Puebla de ese momento. Y pues ubiquémonos que no existía lo que hoy tenemos como el celular. Ya tú lo referiste al principio de la entrevista. Entonces la fotografía era un medio para justo captar esa identidad que íbamos construyendo y que compartíamos con los demás, y lo que encontramos también fueron pues diferentes cosas. Una de ellas es pues la participación mucho más de los hombres en el mercado laboral, porque tú veías a obreros que participaban ya sea en las minas o en otros sectores industriales, sobre todo también hombres que participaban en deportes. Veías a personas que de pronto querían mostrar que habían comprado un terreno o que habían comprado o que tenían cualquier propiedad y que lo mostraban hacia los demás. Veías cómo eran las familias también, que eran numerosas, en donde el hombre ocupaba un lugar como muy central, y la mujer pues parada, de pie, quiero decir,
y también fotografías en donde poco se veía la participación laboral de la mujer, pero sí se veía. Es decir, participaban ya sea como maestras de educación básica, como al cargo de o trabajando en laboratorios químicos, o participaban siendo costureras, y ya más hacia principios de los 40, como elementos de tránsito o de policías, ¿no? Eso ya a principios de los 40. Sí aparecen, pero era mucho más los hombres. Montón también de personas, de religiosos o religiosas. Eso también lo veíamos. Entonces, pues todas estas imágenes nos daban cuenta de estos movimientos, pues incluso sociales, económicos y de la construcción de la imagen. Y me imagino que además de ver como toda esta estructura social y también quiénes eran los partícipes en cada una de las fotografías, también como lo vemos en la actualidad, pues había esta cuestión de manipulación de las imágenes o este retoque fotográfico, ¿no? Pero esto, ¿cómo es que modificó también la percepción de la identidad social y cultural de la época? Pues yo no estoy tan seguro que haya modificado, sino que fue construyendo la identidad de las personas y de los pobladores, pues, de Puebla, pues, de ese entonces. Ahora la gente está escandalizada, por ejemplo, porque dicen, ay, estás abusando de los filtros, además. Bueno, cada quien está libre de usarnos o no, pero eso se viene usando desde que empezó la fotografía. Incluso en la fotografía en blanco y negro, seguramente tú, Ale, has visto que hay fotografías en blanco y negro que fueron coloreadas, que después le dieron color, y en donde pues ves a las personas con unas pestañas grandes, unos ojazos, que uno diría, bueno, qué hermosa, qué hermoso. Pero yo cuestionaría si originalmente así era, ¿no? Pero después el fotógrafo era como una especie de director de cine, porque él les indicaba a las personas pues cómo tenían que pararse, construía un poco la imagen y seguía principios mucho de la pintura. O sea, si ustedes ven y si buscan en Google foto azul Puebla, de hecho en Google podrán encontrar este acervo. Verán que las fotografías de Rafael Fuentes y a través del estudio Foto Azul están muy bien construidas, o sea, hay equilibrio entre las personas. Normalmente siempre sostienen algo entre sus manos, no ven incluso a veces directo a la cámara, sino están viendo como 3/4, y se van ayudando de diferentes factores, y no solamente el fotógrafo va construyendo la imagen a través de la posición de las personas y los objetos que tienen y los fondos que él utiliza, sino que también a través de la manipulación de los negativos. Y los negativos te dan a ti la oportunidad de ver esa manipulación. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy mostrándoles aquí, la gente que nos escucha no podrá ver, pero espero ayudarme con esta descripción. Estamos viendo la fotografía de un hombre que está de pie, con traje, con un sombrero, y una mujer que está a su lado sentada. En este caso, porque esta imagen es una reproducción del negativo, lo que estamos viendo es que la fotografía el negativo fue manipulado. ¿De qué forma? Pues el rostro y las manos de las personas fueron coloreadas, ¿no?, con un tono rosado. ¿Para qué? Pues para hacer un poco más clara la tez. Y de esto que está rojo fue para bloquear, porque aquí a un lado de la persona que está parado, de pie, de pronto el negativo le puso un tinte color rojo para bloquear a la persona que estaba sentada. Es decir, aunque originalmente habían dos personas fotografiadas, por alguna razón quisieron bloquear a la mujer con este color rojo, y al imprimir este rojo ya no se ve, el rojo se vuelve blanco, y el rosado pues va atenuando o matizando un poco el gris, el tono gris que eventualmente se imprime. Entonces, lo que quiero decirte es que las personas se van mostrando como quieren ser vistas hacia el exterior.
Entonces, no siempre es una historia fiel de quiénes son, de quiénes son. Sin embargo, sí nos da muchísima información acerca de lo que ocurría en Puebla y de su historia. Acá hay otra imagen de una familia. Esta familia está sentado un hombre en el centro, de pie está una mujer que, bueno, a ver, para empezar, es un hombre que desde mi punto de vista, para la época todavía no alcanza ni los 30 años. La mujer que está de pie con un bebé, pues yo creo que tendrá escasamente 18, 17 años, con una hija sí, que debe de tener, pues no sé, 9 años, qué sé yo. Si vemos aquí, el hombre tiene botas y la mujer está descalza. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la mujer descalza y por qué el hombre está con botas? ¿Que acaso no tenían dinero para pagar calzado para ambos? No necesariamente. Lo que pasa es que, a ver, eso también nos da información acerca de que el hombre seguramente trabajaba en una fábrica y tenía necesidad de usar un calzado que le procurara cierta seguridad en una fábrica. Ella, descalza, pues no sabemos a qué se dedicaba. Quizás se dedicaba a labores del hogar, quizá también vendía, como muchas mujeres de la época, productos de alimentos en la calle, ¿no? Y bueno, esta es una forma en la que también la fotografía nos da info, nos da datos de lo que ocurría en Puebla, independientemente de cómo querías tú ser visto. Es muy interesante todas las fotografías que nos muestras y las que se están pasando en el video. A mí me llama mucho la atención cómo esta fotografía se vuelve un tema para toda la estructura social que habitaba en la ciudad de Puebla. Bueno, en este caso, ¿no? Podemos ver desde las personas en ese momento más opulentas, podemos pasar por personas, digamos, de la clase obrera, pero al final se ve que este estudio era como un referente de la ciudad de Puebla. No sé en qué proporción, pero siento que se puede retratar muy bien lo que ha sucedido durante esta época del 36 al 49 y que las personas, pues sí, como decías ahorita, iban para celebrar, para conmemorar algo, ¿no? Para que fuera el recuerdo de algo interesante. E inclusive el tema de la modificación de la imagen, del retoque, pues también es interesante, ¿no? Porque pues claro, todos queremos salir bien en la foto y demostrar que estamos bien. O sea, el poder de la fotografía tiene años siendo un referente, ¿no? En nuestra sociedad. Es un referente y hay que tomar en cuenta, Rodrigo, lo que sucedía en Puebla, no solamente socialmente, sino qué otros estudios habían en Puebla. Estamos hablando de los años, repito, del 36, de 1936 a 1949. Era una época en la que habían muchos estudios fotográficos en el centro de Puebla y era fácil encontrarlos, era fácil incluso encontrar en Puebla lugares donde tú podías comprar el papel fotográfico y los solventes o los químicos para eso, porque era un importante comercio, pues, en Puebla. Y en este estudio, como tú lo dices, pues fue bastante popular, a pesar de que habían muchos más, bueno, no muchos más, pero habían más, ¿no? Estudios en Puebla. Fue muy popular y a él acudieron desde empresarios, políticos, obreros, personas que trabajaban en la agricultura, estudiantes, maestros, para diferentes fines. El fotógrafo no era el más caro, pero tampoco era el más barato. Estuvimos comparando cuánto cobraban en su momento por las fotografías con otros y entonces decíamos, pues tampoco es que fuera el más barato. Sin embargo, pues tener un testimonio de quién soy era importante para todas y para todos. Y las personas, independientemente de sus posibilidades económicas, se ponían sus mejores ropas para tomarse las fotos. O sea, tú veías las personas con
con una ropa sencilla, pero muy limpia, muy blanca, almidonada, y se notaba el amor y el cariño que le ponían para ese momento especial, que era tomarse una fotografía. Y si hablábamos de Puebla, que entre 1936 y 1949, o sea, en el 36 me parece que la población eran 110,000 personas, en el 40 y tantos llegó a ser a 200,000, pero si tan solo con estas fotografías que se rescataron, que seguramente habían más, pero estas fotos que se rescataron, que te digo, fueron 40,000 negativos. En algunas hay una persona, pero en otras fotografías puedes encontrarte a 15, 12, 6, 8 personas. Pero si yo digo, estuvieron 2 personas en promedio por 40,000, pues esto da, pues imagínate, casi 80,000, ¿no? Personas que pasaron y posaron por este estudio. Esto quiere decir, pues, un poquito más de 1/3 de la población de Puebla. Entonces, fue muy popular y era importante para muchos fines. Acuérdate que incluso en esos años, un poco antes, por las diferentes enfermedades que existían y los pocos accesos a la salud, ya no como el día de hoy, pues a veces había niños que no sobrevivían los 3 años. Y entonces era importante tomarle fotografía a su hijo, a tu hija, para dar cuenta de que tu bebé había sobrevivido, que estaba vivo y que estaba sano, ¿no? Y que estaba gordito. Además, pero también era importante decir, me casé. Era importante decir, tengo una hija religiosa. Era importante mandar el amor o el cariño, los saludos, porque pues la correspondencia se daba y se mandaba por correspondencia las fotografías impresas, ¿no? Y se dedicaban por atrás. Era importante para muchos motivos, muchísimo más que el día de hoy, ¿no? Porque eran, esos espacios exclusivos que no estaba tan democratizada como la fotografía como lo está ahora. Y hablando de esa democratización de la fotografía, por ejemplo, me llama mucho la atención que bien lo mencionas, se fotografiaba a las personas, ¿no? Hoy en día la fotografía, pues como que siempre busca la escenografía y ya después va la persona, ¿no? Creo que es algo bien interesante en las dinámicas de ahora. Ahora el territorio como que forma más parte de quién soy, y antes el territorio pues no tanto no es que no fuera importante, sino que se trataba de resaltar la familia, quién era, qué se dedicaba, ¿no? Como todo lo que ya nos has mencionado. Esto se me hace medio interesante ahora que estaba viendo los teléfonos pues celulares sí. ahora. No sé, yo creo que quizá había permeado muchísimo antes la pintura de paisaje y de nuestro territorio, y se intentó y sí se logró, pues, reproducir la imagen de la figura, ¿no? Del retrato a través de la pintura, pero pues la fotografía se creía que era un reflejo 100% fiel, ¿no? De quién somos, y eso cautivó y enloqueció, pues yo creo que a todas y a todos, ¿no? Como una forma de dar un testimonio, pues, de mi presencia aquí y ahora, ¿no? En donde estoy. Fíjate que este fotógrafo también salía a los pueblos cercanos. Bueno, en ese momento yo digo pueblos, decía Cholula, pero pues es que en ese momento ya era como viajar a Cholula, ¿no? El día de hoy no nos parece lejano, ¿no? Pero en ese momento sí. Viajaban a Cholula, viajaban a Tlisco, viajaban a San Martín Texmelucan, a otras localidades, incluso hasta llegaban al estado, a Morelos, algunas veces. Llegaban porque era el fotógrafo con su familia, con alguno de sus hijos, y les ayudaban porque era muy pesado. O sea, imagínate, Rodrigo, tener que cargar la cámara. O sea, no estamos hablando de las cámaras de ahora, estamos diciendo un maquinón de aquellos
que además de la máquina pesada tenía tripié, un tripié de madera o de fierro, y además con otros materiales, insumos, accesorios que pudieran ayudar a la gente a ser fotografiada. Entonces este fotógrafo también salió a las calles y tomaba pues eso, imágenes de otras personas fuera de la ciudad, y también hablaba con los sacerdotes, con los curas, para fotografiar las esculturas religiosas en las iglesias. Pocas fotografías también hay de comercios, de misceláneas, de tiendas, de el panteón que ahora conocemos como el Panteón Municipal francés, fotografías del panteón, de ciertos espacios de la ciudad. También tenemos, aunque pocas, también fotografías de eso. Y pues bueno, o sea, insisto, creo que había gran necesidad de las fotografías, y la gente pagaba por ellas. Por eso se podría decir que era algo aspiracional, ¿no? De demostrar quién soy, pero también pues todas estas dinámicas que había alrededor desde sus modos de vida, me imagino, ¿no? O también la composición de la propia familia, ¿no? De la persona. Entonces, sí es muy contrastante cómo vemos del antes, cómo se veía la fotografía, y ahora de que se resume más de me tengo que ver bien, o me voy a colocar un filtro para a lo mejor demostrar otra cosa, pero sí es muy contrastante como estas diferencias con el paso de los años, ¿no? Y sí, Ale, quizá la aspiración mayor era tener la fotografía, porque no cómo te vieras, porque quizá se podrían haber disfrazado, ¿no? Para querer aparentar ser otras personas que no lo son. Y como lo decía hace un momento a Rodrigo, la gente iba vestida con sus ropas, limpias, si tú quieres, pero eran sus ropas sencillas. Me da tanto ternura una fotografía, por ejemplo, de una niña que muy peinadita, ella tendría como 4 años, sobre una silla, muy peinada, cabello largo, pero con el cabello recogido también de esta parte de arriba. Tenía un suéter tejido, pero roto de las mangas, y también le faltaba botones al suéter. Y la niña está sosteniendo una muñeca seguramente prestada de ahí. Entonces, del estudio. Bueno, no seguro, sí, fue prestada, eso lo sabemos con certeza. Pero a lo que voy es que, pues, la aspiración era tener la fotografía, pero hasta cierto punto tampoco pues les prestaban otras ropas que no fueran de ellos y de ellas, ¿no? Sino que se mostraban con sus posibilidades. Pero eso sí, era una muy buena fotografía, con una muy buena composición, muy buena iluminación, muy buena construcción también de la imagen. Yo creo que las personas que se daban más concesiones eran personas con mayores posibilidades. Se daban concesiones porque ya como que estas concesiones eran en los poses, como que se permitían tener poses quizás hasta más relajadas, como quisieran, y con ropas elegantes, ¿no? Pero más relajadas. Lo que sí es cierto, Ale, es que pues sí fue la construcción de la imagen, de cómo queríamos ser vistos hacia afuera, tal cual sucede también el día de hoy, ¿no? Que vamos construyendo cómo queremos ser vistos hacia afuera. Cómo me encantaría que pudieran ver, pero espero que el video también les muestre las diferentes fotografías, las diferentes clases sociales, las composiciones, los accesorios que habían en las fotografías, el fondo que se usaba para hacer esta al final construcción de la imagen.
Perfecto. De hecho, por último, te quisiéramos preguntar para que también nuestros habitantes sepan más de este trabajo y que incluso puedan visualizar estas fotografías que se rescataron. ¿Nos podrías platicar algo de la exposición de Foto Azul, Retrato de una Sociedad, que veo que combinaron con estos elementos museográficos y que a lo mejor invitaron a reflexionar sobre esta relación de la fotografía, pero también con la identidad y bueno, Ujú. se puede decir esta desigualdad social en Puebla, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito más de ello? Sí, claro. Mira, primero les comparto que el libro Foto Azul, un estudio fotográfico en Puebla, este libro lo pueden encontrar en la librería Profética. Ahí lo encuentran, pero también está disponible en línea. Si ustedes buscan el título, Foto Azul, un estudio fotográfico en Puebla, lo van a encontrar. Solamente necesitan registrarse en una página de academia. Ahí lo pueden descargar, aunque siempre pues, recomiendo el libro impreso, ¿no? Porque pueden ver con mayor tranquilidad y repasar las imágenes. Bueno, eso. Y luego la exposición que estuvo en la casa de la Fundación Espinosa Rue García. Esta fundación también tiene pues la custodia de estos negativos y cualquier persona pues puede ir a la Fundación Espinosa Rue García, que está en el barrio del Artista, a consultar los negativos y revisarlos, aunque pues también en Google Arts pueden encontrar no todas, desde luego no todas las imágenes que digitalizamos, pero sí la mayoría. También pueden encontrar ahí las fotografías. Y la exposición, volviendo al tema de la exposición, tratamos, Ale, de sensibilizar al visitante sobre cómo era tomarse una fotografía antes. Porque se hizo una reproducción, por ejemplo, del estudio fotográfico. Se pintó a mano el ciclorama, tal como se hizo también en la realidad en el estudio Foto Azul, con las mismas dimensiones. Se colocó un sillón y accesorios para que la gente pudiera tomarse una fotografía. Se hizo una reproducción también de una cámara fotográfica. Entonces, tratamos de sensibilizar a la gente cómo era tomarse una foto, pero también cómo son los negativos, porque el día de hoy pues ya no sabemos qué es eso del negativo, ¿no? Entonces mostramos negativos y aparte había en la exposición una cámara que a ti te tomaba fotos y tú podías ver en una pantalla grande cómo te ves tú en negativo. Mostramos también un cuarto oscuro. Bueno, es decir, se hizo la reproducción de un cuarto oscuro con las bandejas de los químicos, pues, que se usaban, y con unos especies de tendederos en donde se colocaban las fotografías para secarse una vez salían de estas bandejas, ¿no? Para también mostrarle a la gente cómo era antes el proceso de revelar e imprimir fotografías. Pero también esta exposición lo que trató de demostrar es pues esta obsesión que tenemos de México, y no solamente en México, pero creo que en Latinoamérica, de querer vernos más blanquitos. Pero esto tiene un motivo, ¿no? Porque también en la exposición se dieron datos acerca de cómo las personas que tienen la tez más blanca han tenido mayores probabilidades, mayores posibilidades. Si te piden, todavía en México sucede que te piden un currículum por una foto, cuando las oportunidades no deben de depender de nuestra apariencia, de dónde venimos, ni de nuestro origen o de nuestra orientación, ni de esos antecedentes. Debe de depender de nuestro desempeño, de lo que trabajamos, de nuestras competencias. Y la exposición también trataba acerca de eso, porque la Fundación Espinosa Rue García, que está asociada con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, pues habla acerca de cómo brindar a los mexicanos mayores posibilidades para que puedan escalar socialmente y que todos tengan igual
de oportunidades y que estas no dependan de nuestra tez, de nuestro color de piel. Pero desde entonces, pues ya se blanqueaba la piel, ¿no? Se hizo en la exposición también un juego, ¿no? Acerca de con qué profesión tú asociabas ciertas imágenes de personas que estaban ahí en la sala, ¿no? Y tú tenías que adivinar para saber qué tan prejuiciosos somos respecto al tono de piel o a la apariencia de las personas. También, si se acuerdan algunos de la película en donde salía esta actriz Yalitza, cuando estuvo en este boom que derivado de la película, pues estuvo en portadas de revistas y algunas de ellas fue Hola, Vogue, Quién, Caras, etc. Entonces pusimos ejemplos actuales en donde se sigue blanqueando a las personas. Por ejemplo, en Vogue no fue blanqueada la imagen de Yalitza, pero en Hola sí, no solamente fue blanqueada, sino también le alargaron el cuello y un poco el cuerpo. Y pues bueno, ahí hay un conteo de personas blancas versus personas morenas en revistas como Hola ¿Quién? Y ahí sí hay un comparativo de cuántas personas morenas aparecen en las fotografías en estas revistas y es de risa, pero es real. Entonces, la reflexión de la exposición también tiene que ver con esto, ¿no? De que todos deberíamos de tener igual oportunidades y no debe depender de nuestra apariencia, sino que debe depender del trabajo y del esfuerzo, no de cómo nos vemos. Es mucho a la reflexión. Creo que estamos mirando a la fotografía diferente. Estamos entendiendo cosas que tal vez están en nuestro día a día, pero no somos tan observadores de estos reflejos, ¿no? De nuestra sociedad a través de la lente. Y pues nada, o sea, queremos agradecerte el tiempo, Javier Recio, por haber participado en este episodio del día de hoy. Nos gustaría que dejaras compartir tanto el nombre de tu trabajo de investigación de maestría, así como alguna de las redes sociales o inclusive los links de todo lo que nos comentas para que los habitantes puedan entrar y puedan reflexionar un poquito más, ¿no? Profundizar sobre todo lo que acabamos de platicar. Así que de veras, maestro Javier Recio, muchas gracias por el día de hoy. No, muchas gracias. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Habitando Ando y qué bueno que pues hoy también se presentó esta oportunidad de también conocer un poco de la ciudad, del hábitat a través de la historia de los años 30 y 40, pero también reflexionarlo y contrastarlo con nuestra historia actual, contemporánea. Creo que si cualquiera de ustedes de verdad está interesada en la imagen, el estudio de la imagen, por favor acérquense a la Fundación Espinosa Ru García, que está en Barrio del Artista, para quizá conocer un poco más de esta colección del estudio Foto Azul del fotógrafo Rafael Fuentes, y se puede estudiar desde diferentes enfoques, ¿no? De antropológico, social, moda, laboral, etcétera. O sea, como muchas formas. Entonces, los invito a eso. También pueden buscar y ver algunas imágenes ya digitalizadas en Google Arts, Foto Azul, Puebla. Si meten esas palabras clave, las van a encontrar. Y nuestra investigación, la investigación que hicimos Horacio Correa y yo, Javier Recio, para la Fundación Espinosa Ru García, pues está en este libro, el libro Foto Azul, un estudio fotográfico en Puebla, que lo encuentran en la librería Profética. Y también si la buscan en Academia, también pueden encontrarla en formato virtual. Así que pues esas son las formas que pueden ver. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues mi correo es conxjavier.recio@gmail. Ahí me pueden escribir. También me pueden encontrar en la Ibero Puebla. Y estoy también en Instagram como x.recio.o, y por ahí también compartí fotografías de Foto Azul. Yo estoy seguro que si conocen un poco más
de esto podrán estar tan emocionados como nosotros al descubrir pues las historias, los personajes que hay detrás de todas estas fotografías de los años 30 y 40 en Puebla. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rodrigo. Y ya lo saben, habitantes, disfruten, reflexionen lo que nos transmite una fotografía y vivan su territorio. Lo urbano y lo rural van de la mano en cada historia y cada paisaje que habitamos. Gracias por caminar con nosotros en Habitando Ando, un proyecto en colaboración con Ibero Puebla. Síguenos en tus plataformas favoritas. Nos escuchamos pronto.